que acá hay una novedad. Ahora se la voy a decir, me queda un minuto. La novedad es que hay un coordinador inexistente. Entonces yo voy a coordinar a Adrián Schenker. Y Adrián Schenker te lo va a coordinar a mí. Lo cual es imposible. Ahora, creo que tengo la responsabilidad de comenzar a coordinar la mesa. En general, cuando hablo, hay muchas caras conocidas, acá hay para mí bastante pocas, lo cual tiene cierto encanto. ¿Quién es Adrián Schenker? Es un amigo, psicoanalista, que ha leído atentamente el libro y va a comenzar a hablarnos al respecto. Después hablaré yo unos minutos y tal vez tengamos un diálogo. Bueno. Gracias, Hugo. No sé. Viajar 400 kilómetros para encontrarme con vos. Vamos a presentar hoy el libro, este libro que se llama El adolescente contemporáneo, problemas clínicos. ¿Sí? Siguiendo indicaciones de un psicoanalista que se llama Jacques Miller, escritas en un bello prólogo en Pascuas del anteaño, o sea, sería el 2015, acaban de pasar las Pascuas, es justo 2 años, ubicamos desde el psicoanálisis a la adolescencia en relación a la pubertad. Esta fue trabajada por Sigmund Freud en su tercer ensayo sobre la vida sexual. Los 3 ensayos, este es el tercero. Que se llama La metamorfosis de la pubertad. Esta implica netamente un corte que, alejándose cada vez más de la tradición, actualmente va perdiendo el sentido de la iniciación y sus ritos. Miller dice que allí donde era el corte, o sea, la pubertad, se abre un intervalo y ese intervalo es indefinido. Ahí donde era el instante de ver de la iniciación, comienza un tiempo para comprender que dura y se eterniza. Ese balbuceo, ese intervalo, ese tiempo para comprender es lo que llamamos adolescencia. Esta es el fracaso de la metáfora de la pubertad. El incumplimiento simbólico de esta metáfora abre a una inflación imaginaria. La adolescencia es la metonimia infernal en la que se precipitan los jóvenes de las sociedades que sustituyeron la tradición por la industria, el reino de la producción-consumición. El adolescente actual se detiene frente a lo que aparece como un sinfín de opciones.
las pone a prueba y va aplazando su elección. Prórroga, procrastinación, aplazamiento del momento de concluir, incoherencia de una enunciación sin punto de capitón. El libro que presentamos hoy se ha publicado recientemente, es el producto individual y a la vez colectivo de un trabajo realizado por un conjunto de psicoanalistas durante 2 años en el marco del Ateneo de Investigación del ICDEVA, Instituto Clínico de Buenos Aires. Se trata de 6 autores en busca de su objeto, la adolescencia, que está doblemente determinada por coordenadas temporales, por las de la contemporaneidad y por el lapso al que se supone concurre ella. En su trabajo, Damasia Amadeo aborda los ni, los que no trabajan ni estudian. Luego de un recorrido que intenta dilucidar las determinaciones de esta posición, así como la conformación de una masa sin líder aparente, nos presenta un ejemplo clínico. Se trata de un paciente que padece el ni, que la labor analítica descubre emparentado con el destino de un padre que se quedó coagulado en el desempleo que lo afectó cuando tuvo que obligadamente volver al país. Vemos aquí el peso de esa identificación para este sujeto, que disgustado sigue el ejemplo, entre comillas, del derrotero paterno y donde sería difícil reconocer un amor sin el auxilio del psicoanálisis. Verónica Bernstein, las dos, está Damasia está aquí, así que también las preguntas pueden también para ella, y ahora también Verónica Bernstein, que también está presente aquí, creo, no sé si está el autor, ahí está, Omar Baumden, mucho gusto. Bueno, Verónica realiza un interesante recorrido teniendo como brújula los 3 registros laganianos, a partir de la función de excepción del padre y la disimetría que funda. 1. El orden simbólico y los síntomas edípicos que produce. El culpable, el avergonzado, el insatisfecho, el angustiado. 2. La pregnancia imaginaria y los síntomas universitarios que desencadena. El sinvergüenza, el estresado, el insomne, la anoréxica y cierta indiferencia en la cuestión sexual y amorosa. Y finalmente 3. El ascenso de lo real y sus síntomas capitalistas. El sujeto de la sobredosis, el consumidor, el apostador, el ansioso, el depresivo. Es aquel paciente que ella recuerda que para no vérselas con el padre, se da con la cabeza contra la pared. Que, como ustedes a lo mejor saben, pared es anagrama de padre. Tiene las mismas letras. Ubica Verónica ahí en su trabajo el fenómeno de hikikomori, aislamiento voluntario, que comenzó por ser epidemia en Japón para extenderse a otros países. Omar Baumden escribe sobre la droga como artefacto tóxico y trae un ejemplo clínico donde el adolescente se encuentra con un padre atrapado en una toxicomanía. Magdalena Chiappini trabaja sobre las invenciones que toman cuerpo en el autismo y en la psicosis a partir de aplicar
a la metamorfosis de la pubertad, la metamorfosis kafkiana, ¿no? Me refiero al libro de Kafka, La Metamorfosis. Muy interesante. Deborah Niskaner toma el caso de Malala, adolescente de 13 años, en 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz para subrayar, entre otras cosas, el sostén que puede dar el nombre cuando esta nominación la realiza un padre que se pone en cruz con tradiciones de cientos de años. Finalmente, Virginia Nortenson inscribe la adolescencia en la era del post-Edipo. Luego de un recorrido puntual por Freud y Lacan, haciendo pie en un escrito lacaniano fundamental para pensar en la adolescencia, como lo es el prefacio a la puesta en escena de la obra de Werking, El despertar de la primavera. También es de interés en este trabajo lo que ella toma en relación a la autoerótica del saber, ¿no? Autoerótica del saber. Consecuencia de la incidencia del mundo virtual. A saber, no hay que irlo a buscar en el otro, sino que se lo tiene en el bolsillo. Como Lacan decía del psicótico con respecto al objeto A. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentarlo acá a Francisco Hugo Freda, psicoanalista, amigo psicoanalista amigo, que bueno, es un argentino que ha pasado un buen tiempo en París y alrededores. Se ha dedicado bastante tiempo a la toxicomanía, es también miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y que últimamente está queriendo cada vez más quedarse de este lado de la orilla. Es más, ya está viviendo acá y no tiene más remedio que volver a París de vez en cuando. Bueno, lo dejo con él. Muchas gracias. Hay muchas maneras de leer un libro. Este es un libro. Voy a presentar primero el libro, voy a presentar un problema y algunas pequeñas conclusiones. Todo eso muy comprimido en 13 minutos. Presentar un libro que ha sido el producto de un trabajo de 2 años con una persona responsable de ese grupo o de ese trabajo, Damasia Manuel Freda, y 1, 2, 3, 4, 5 colaboradores, no sé si habría más, pero en realidad son 5 los que escriben este libro. Hay una cosa que es importante, y sobre todo en un congreso de psiquiatras o de psiquiatría. Sería bueno decirle: hay que leer esto. Y hay que leerlo con el microscopio. O sea, como indicaba Lacan, parándose palabra sobre palabra. Es un trabajo, yo diría, que tiene una coherencia científica, y eso científica evidentemente entre comillas, que merece ser estudiada. En la época donde todo se resuelve con los medicamentos, los colegas que producen este libro elevan el significante, la palabra, al rango de la verdad. Y someten todos los síntomas a una ética, que es todo síntoma que se presenta bajo cualquier forma merece que se desplace hacia un lugar para ser entendido, es en el lugar del lenguaje. Nadie podrá entender un síntoma si no se hace hablar al sujeto.
Y acá vemos en todos los casos una gran proliferación de momentos clínicos, yo diría un gran concierto de síntomas que, a diferencia del DSM no sé cuánto, en vez de reducirlo a siglas, lo abre en la diversificación absoluta del sentido, mismo cuando no tiene sentido, pensando que puede haber un sentido ahí, puede haber. Bien, elevar a la categoría de síntoma un premio Nobel merecería ser escuchado, tal vez en un aula con todos los miembros de este Congreso, la primera vez. Y creo que es el producto del trabajo realizado en este texto. ¿Cuál es la línea, yo diría, que los ordena? Es el Padre y sus diferentes caras. El Padre no tanto del Edipo, sino el Padre a partir de lo que ya no puede más ser. Y los autores no escatiman esfuerzos para mostrar que el supuesto padre no tiene nada que ver con el genitor, sino que es el padre del significante, sea positivo o negativo. Esto merece una cierta atención. No voy a hablar de cada uno de los casos, pero sino de puntos. Voy a tomar el primero, los ni trabaja ni estudia. Los psicólogos, ¿qué quieren? Como siempre, los psicólogos quieren poner límites. No sé cómo hacen para poner límites. Está la picana eléctrica también para poner límites. En general, lo que descubre que por más que lo proclamen, no ponen límite a nadie. Y hay un nini, el que dice al otro le saca la lengua. No me gusta nada, ni trabajar, ni estudiar. Es un antifreudiano. Porque para Freud había que trabajar y hacer otras cosas para estar sano. Los adolescentes ya trabajar y estudiar, por ejemplo. Y la virtud del texto sobre los nini es elevar un comportamiento a la estatura de un hombre. ¿Cuál? Ya hay un cierto desplazamiento con respecto a la naturaleza del síntoma. Ya no se trata de un síntoma, sino de una manera de inscribirse en el otro, a partir de un rechazo, ni una cosa ni la otra. Lo cual, evidentemente, si queremos profundizar el tema, no puedo hacerlo ahora, pero merece ser leído desde ese punto de vista, aunque sea para mí. Merece ser leído en la medida que indicaría el no radical del ni, tiene que ver bastante con esto de las mujeres que dicen por principio no, después hablamos. Primero no, después vemos. El ni tiene algo de eso. Y hay otro también, ni, si ustedes quieren, es estos chicos que los llaman producto del fenómeno Ikikomori. Ikikomori. Es lindo, suena bien. Que es también él, no me importa el otro. O sea, un otro que no habla, el otro de la PlayStation, el otro que manejo como se me antoja y es seguramente mamá y papá que me dan la comida por abajo de la puerta. No crean que es fácil sacarlos de ahí, todo el mundo cree que sacándolos de ahí. Y lo que dicen los autores es que para sacarlos de esa posición
Hay que elevar la solución que encontraron ellos a la problemática del nombre, hacerlo pasar el problema, la solución por el significado. O sea, hacer pasar la solución a la categoría de síntoma, que no lo es. Porque lo que dicen todos es que esas manifestaciones que aparecen no son sintomáticas, son presentaciones del ser. Voy a hablar rápidamente, muy rápidamente, del trabajo de Verónica Benz. Es verdaderamente la tópica lacaniana. Padre real, padre imaginario, padre simbólico, que pone de manifiesto y ver cómo se articula en el anterior, que el padre en última instancia lo que nos dice no tiene nada que ver con el genitor. Que el padre es otra cosa. Que el padre es uno de los nombres de los registros lacanianos. Cosa que hay que entenderlo para no confundirse en la clínica. Sobre todo cuando se hace llame al padre. Entonces Verónica le gritará de atrás: ¿el padre real, el imaginario o el simbólico? ¿El real, el imaginario o el simbólico? Que no es lo mismo, muestra ella en su clip. Parece que ahí aparece nuevamente en todos los casos que se presentan. Perdonen el tiempo, no nos he dado para agarrar uno por uno. Pero es evidentemente como ella nos muestra que el padre no tiene nada que ver con el genitor, sino que el padre se ordena según una tópica que no tiene, es una tópica ligada a la posición del significante y que produce sentidos diversos, y ahí cada una de las viñetas que ella propone da eso. Creo que me faltan 3 minutos, les voy a hablar ahora porque está acá presente de Omar. No porque te presente solamente, sino porque me interesa, porque se trata de toxicomanía y tengo entendido que alguien como Hugo Freda ha hecho algunas cositas al interior y quisiera rendirle un homenaje para ti. ¿Cuál es el homenaje? El homenaje que le voy a rendir es haber sacado lo que los psicoanalistas de todos los campos se encargaron de ocultar, de tapar, de hacer desaparecer la fórmula de Lacan sobre la toxicomanía. No quieren saber nada con esa fórmula. Es un hecho. Lo invito a Omar que haga una investigación para ver cuántas veces se citó la fórmula tal cual en los últimos 10 años. Y va a encontrarse la gran sorpresa que todos creen que está más allá esa fórmula, que ya pasó, que es un poquito vieja. Yo creo que es la única fórmula que permite orientar. ¿Cuál es la fórmula? No es una fórmula de la toxicomanía, es una fórmula de la droga, a lo cual Lacan le pone el gran, aunque no había sido, nunca se había dicho, que será en 1975 que lo da, que había una jornada de la escuela de la Escuela Freudiana de París, a la cual tuve el honor de participar. Y en esa jornada Lacan avanza en la conclusión de las jornadas, una jornada sobre los carteles, avanza esta fórmula, el éxito de la droga. La droga va a tener siempre éxito. ¿Y por qué? Porque es lo que permite romper el matrimonio con el petit pipí, o sea, con el pequeño pene, y el pequeño pene acá hace referencia directa al caso de Juanito. De ahí saca la cara. Esta fórmula que pone Omar, de brújula. Creo que para este congreso está muy bien que dé una brújula y me parece que este libro es una brújula. Como está ahí, es que esa fórmula orienta perfectamente el campo de las adicciones a diferencia del campo de la toxicomanía.
¿Qué quiere decir esta fórmula de Lacan en 2 minutos antes de terminar? Es una fórmula sobre la responsabilidad. O sea, ¿qué quiere decir portar la función fálica? O sea, ¿qué quiere decir tener un pene? En el sentido que Lacan lo decía en esa época, que era, el pene es un pedazo del cuerpo más una palabra. Contra esta fórmula, definición del falo, en el seminario de Joyce, que ahí la da, que es en la misma época que produce esta fórmula, es en el seminario de Joyce. Exactamente. Pero además que es interesante, que yo les recomendaría que indaguen todos, la relación que hay entre esta fórmula de Lacan y todo el desarrollo del libro sobre la función del padre. Me acabo de dar cuenta hoy mismo. O sea, me acabo de dar cuenta que uno de los fracasos de la función del padre y su declive está ligado directamente a la función fálica. Y esta función fálica está evidentemente disminuida en su importancia, dado a los progresos de la ciencia y sobre todo a esto que si el pene podía servir para algo era para hacer niños, pero gracias al progreso de la ciencia ni para eso sirve. Había que ver en última instancia para qué sirve. Y no por nada la Argentina, como corolario de eso, produjo una ley única en el mundo, que le permite a todo ser hablante elegir el sexo que quiera. O sea, a partir de mañana yo soy mujer. Le guste o no a todo el mundo. La ley me lo permite. Lo cual está hablando de muchas cosas. No sé si los psiquiatras van a hablar de esto. Sería bueno que revisen eso, porque va a cambiar absolutamente el panorama clínico. Este libro me parece que es un ejemplo de lo que tiene que ser una orientación con respecto a la modernidad del padre y a las consecuencias del declive. Cada una de las viñetas clínicas me parece que muestra eso. Es un gran placer leerlo y creo que los autores podrían hacer de esto lo que se llama un proyecto de tesis, mucho más importante. Tal vez está todo, yo diría, en las fórmulas precisas, se podría abrir y darían, evidentemente, creo que hay gente que se ocupa de la adolescencia cada vez más, aunque sea yo conozco a alguien que hace de la adolescencia un motivo particular de sus investigaciones, y bueno, creo que ahí vamos a encontrar, como producto del declive del nombre del padre, una nueva, diría, ordenamiento subjetivo, donde los adolescentes no son otra cosa que el testimonio vivo de eso. En ese sentido, la adolescencia toca más la posición del ser a veces que la posición del sujeto. Les agradezco mucho a todos, a la responsable de investigación del trabajo por lo que nos presentan, a cada uno de los miembros por el trabajo que han presentado, y recomiendo a todos que lo compren. Ahí están, está muy bien, y que los autores se lo firmen, va a ser muy bueno para todos. Al precio de, digamos, 300 pesos cada uno. Bueno, a 2.50. A 2.50, 2.50.